Muy buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Torre y el Jardín de Alberto Chimal, evento que forma parte del programa cultural de la 23ª Feria Internacional del Libro, Monterrey 2013. Para esta presentación del libro, tenemos el honor de contar con la presencia de Alberto Chimal. Él nació en 1970. Es autor de más de una docena de libros de narrativa, ensayo y dramaturgia. Ha sido considerado uno de los escritores más originales y energéticos de su país, y uno de los 100 mexicanos más destacados de su generación. Entre sus libros se encuentran El último explorador, Los esclavos, La ciudad imaginada, Grey, La cámara de maravillas, El país de los sadistas, Gente del mundo, entre muchos más. En sus obras, Chimal explora temas e intereses de una variedad inusual, desde la literatura de imaginación hasta el realismo y la tradición clásica. El trabajo de Chimal ha sido reconocido con diversos premios, entre los que destaca el Bellas Artes de Cuento de San Luis Potosí, el Netzahualcóyotl, Benemérito de América y Calpa, así como el Premio de Narrativa de Sisigias y la beca para jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Bellas Artes. En 2002, Chimal fue artista residente en el Banff Center for the Arts en Canadá. Entre 2003 y 2005, fue coordinador, más tarde asesor editorial de la revista de cine 24 por segundo Magazine, que renovó el panorama de las publicaciones de su especialidad en México. En 2008, él volvió a Canadá y participó en World Fest, el Festival Literario Internacional de la ciudad de Calgary. El año siguiente viajó a París para impartir un curso en el Instituto Cervantes de esta ciudad. Acompañado tenemos al señor Rodríguez Panames, candidato a doctor por la Universidad de Salamanca, codirigente de la revista Cuaderno Rojo Estelar y desde 2003 colaborador en las jornadas de detectives y astronautas de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. A continuación, cederé la palabra a nuestros queridos invitados. Gracias. Hola, buenas tardes, noches a todos. Antes de comenzar a platicar con Alberto, pues voy a leer un breve texto y verdaderamente breve, ¿no? Como luego dice, sobre algo que escribí sobre el libro, y después empezamos a platicar un poco con Alberto para poder interactuar y que nos cuente él un poco más sobre su novela, porque pues no hay nada mejor que el propio autor hable sobre su texto, ¿no? La cantidad de información que se puede encontrar en la red respecto a la novela que hoy nos conjura es inmensa. Opiniones mayoritariamente positivas y en algunos casos un tanto lapidarias. La Torre y el Jardín ha tomado las páginas de periódicos, blogs y revistas y a nadie ha dejado callado. Pero debo confesar que pocas cosas me han robado la palabra con la lectura de esta aventura de tinta. Y cuando hablo de hurto verbal, me refiero a que el texto ha apelado a la reflexión, al goce, al disfrute. Me ha hecho recordar otras novelas, otros tiempos, y repensar en las posibilidades de la imaginación, porque para mí esta novela trata de eso, de la inventiva, de la curiosidad, del espíritu aventurero del escritor. Es una historia poblada de curiosos creativos que se hacen su sede crear, generando exóticas y particulares formas de placer. También creo que La Torre y el Jardín es una reflexión profunda sobre el acto mismo de la escritura. El autor explora técnicas narrativas que, si bien no son nuevas por separado, en el conjunto terminan por ser un entramado en donde cada palabra, cada frase y cada acción tiene una justificación literaria. Difícil decir esto de una lectura de 400 páginas, pero aquí está. En las siguientes líneas trataré de detallar lo comentado. Espero que el intento sea convincente. La Torre y el Jardín no es un texto común. Desde las primeras páginas nos llevamos sorpresas visuales al observar que los dos planos narrativos existentes están marcados con diferentes tipografías. Podemos intuir muchas cosas, pero las certezas van llegando lentamente como se resbala un caracol por una piedra. Al inicio vemos como dos personajes, Horacio Bustos y Francisco Molinar, entablan una charla mientras están encerrados en unas celdas contiguas. Al mismo tiempo leemos un narrador que nos va dando datos sobre el lugar donde se encuentran, el Brincadero, burdel dedicado a satisfacer las fantasías de sus clientes con todo tipo de animales. Mientras los dos personajes intercambian información, el narrador va interactuando con ellos hasta que logra entablar un diálogo directo pero lateral con ambos. Este juego, en el cambio del narrador, no solo es perfectamente ejecutado por el autor, sino que es una delicada sorpresa para el lector,
pues al avanzar las páginas, llegamos a la conclusión que no es el narrador quien nos habla, quien habla con los personajes, sino el edificio que se comunica con el lector. Es decir, el edificio es un ser vivo o autónomo que es capaz de tomar decisiones y de reaccionar ante los invitados al brincadero. Yo lo que veo es que el libro está cimentado en el edificio, como una estructura narrativa, es decir, el edificio es un universo literario que exhibe todas las posibilidades creativas para satisfacer impulsos sexuales en primera instancia, pero en realidad lo que logra hacer es mostrar el desfogue imaginativo de una serie de personajes que buscan explotar su sed de imaginación. Recordemos que un grupo de personas disfrutaba de insultar a ornitorrincos o desmembrarlos para evidenciar su complejidad anatómica, ¿no? La búsqueda de la diversión o del placer insultando a un ornitorrinco, llamándolo adefesio, error de Dios. Tenemos pues a este edificio que posee una capacidad narrativa especial, pues se comunica con el lector así como con los personajes. Además contiene una posibilidad casi infinita de narraciones en cada uno de los cuartos que custodia y administra. Pues recordemos que mientras la historia avanza, Senja, que es como la voz del edificio, o Senja, nos va describiendo mucho de los cuartos donde animales de todo tipo son usados con fines imaginativos sexuales. Tenemos pues el edificio contando su propia historia como si fuera un viejo sentado al porche mientras recuerda las pulgas de todos los perros de todos los tiempos. Importante es mencionar que el edificio por fuera no es lo que parece. Su apariencia exterior es limitada y abarcable con la vista, mientras su interior, al igual que una novela, es infinito y lleno de posibilidades. Así como un libro es un objeto con letras impresas que termina en la última página, el edificio, obra de un arquitecto de los imposibles, es por fuera ladrillos y cemento, pero contiene universos particulares, ideas complejas, fantasías pueriles y misiones de reconocimiento. Sirve como morada de proctólogos en busca de su infancia perdida en los recuerdos, y viajeros interdimensionales que son capaces de saltar de edificio y de libro en libro. Recordemos que Horacio Custos es un personaje reiterativo en la obra de Chimal, que está presente, tiene Twitter, está presente en otros libros, por eso lo del viajero interdimensional. El complejo arquitectónico lleva de la mano, con su voz, con sus ideas, a los personajes a resolver misterios y a recordar infancia. Introduce mensajes y aclara dudas cuando lo cree pertinente. Así la acción, tanto la de la historia global como la de los dos personajes, cambia, avanza y concluye. El ejemplo máximo de esto es cuando Horacio Custos pregunta: oiga señorita Nata, hace rato usted decía que le parecía que Senja tiene un propósito especial o algo así cuando cambia de tema. Es decir, al igual que un narrador va cambiando de tema cuando los propios personajes necesitan más información. Con estas palabras confirmamos la relación directa existente entre el narrador habitual de una novela y nuestra voz que da vida y razón al edificio. Girando el timón, me gustaría recordar lo comentado sobre el afán evocativo que la novela provocó en mí. Y aunque no me gustaría mencionar lo obvio, como la referencia directa a Rubén Darío o la reencarnación de Tueledí y Tueledum en la piel y huesos de las gemelas Elola Surguet, no solo ya lo hice, sino que lo creo necesario a la hora de abordar la intertextualidad existente en la novela. Pues no solo leemos relaciones directas, sino que podemos intuir o suponer o imaginar posibles fuentes como el universo de Jan Svankmajer, y no me refiero solo a sus conspiradores del placer, sino a toda su obra llena de artefactos, artilugios fetichistas y sobre todo imaginación poderosa y desbordante. No sé si todos recuerdan al director checo que utiliza mucho stop motion y hace muchas como locuras, y bueno, la película de los conspiradores del placer, pues yo, aunque Alberto no le haya empleado para nada, pero yo le encuentro una relación ahí muy directa, ¿no? Muy cercana. Imposible no pensar en Calderón de la Barca y La vida es sueño, pues como Segismundo asegura en el segundo acto: sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. La cita viene al caso porque la torre es pura imaginación y deseo, porque muchas personas se han dedicado a ubicarla en todos los subgéneros posibles, y muy pocos se han detenido a leer las palabras de su creador, que nos dice que no hay más literatura que la fantasía, que todas las historias son imaginación, y la imaginación, imaginación es.
El recuerdo de Shaw no puede estar más presente, no solo porque en sus vidas imaginarias nos afirma que el arte es lo contrario de las ideas generales, describe solo lo individual, no desea sino lo único, no clasifica, desclasifica. No solo por eso, sino también por lo que afirma hablando de lo poco relevante de las palabras finales de Sócrates, cuando nos dice que las ideas de los hombres son patrimonio común de la humanidad. Lo único que cada uno de ellos poseyó realmente fueron sus rarezas. El hombre que describiera a un hombre con todas sus anomalías sería una obra de arte similar a una estampa japonesa en la cual se ve eternamente la imagen de una pequeña oruga vista una vez a la hora particular del día. La torre y el jardín es sin duda una estampa japonesa que con un derroche de imaginación, precisión quirúrgica, logra compartirnos los cuartos del edificio que es la imaginación de Chimay. La torre y el jardín es una novela que es autosuficiente, que no necesita referentes externos para existir, que se sostiene con sus propias vigas, y aunque suene obvio, en esta época, en este país, cada vez leemos menos ejercicios imaginativos que no estén anclados en la realidad que nos absorbe y vapulea todos los días. Jugando con las palabras de José Emilio Pacheco, leer esta novela es viajar montado en una flecha que surge el aire enrareciéndolo. Una flecha que avanza veloz cuando tiene prisa, pero que se detiene en el aire cuando debe peinar sus plumas. Esta flecha, si bien de un blanco redondo y esclarecedor, es el viaje lo que nos entusiasma y nos deja temblando al dar la vuelta a la última página. Muchas gracias. Y bueno, no sé si te hago una pregunta y luego a ver si alguien se anima o vamos platicando lo que vaya saliendo, ¿cómo ves? Pues sí, bueno, vamos platicando, sí, y si ustedes también quieren platicar, pues también se puede, para eso está. Antes de que comencemos con esta parte que sí, quisiera saludar, hola, buenas tardes, y agradecer, bueno, a la feria por habernos recibido, a la editorial que me ha traído paseando acá el libro durante un largo rato, y bueno, a Rodrigo por haber venido a presentar la novela acá a Monterrey. Bueno, a mí algo de lo que, no sé si se han dado una vuelta por el ciberespacio respecto a esta novela, pero hay varias entrevistas, muchos artículos, en todo tipo de periódicos y revistas, ¿no? Y algo que sorprende, saca de onda, no sé, a mucha gente, es que te tardaste 8 años en escribir, ¿no? Entonces, bueno, yo sospecho que estos 8 años no son solo de sentarte todos los días durante 8 años a escribir páginas, ¿no? Sino que hablas de un proceso. No sé si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, cómo no. La novela es, en cierto modo, parte de una serie mayor de historias que he estado haciendo desde hace un buen rato. Historias, como decía Rodrigo, acerca de un personaje llamado Horacio Custos, que es un tipo muy extraño que se dedica a buscar lo inusitado, lo extraordinario, los lugares todavía por descubrir, en un mundo, en este mundo, pues en el mundo de Google Maps, en el cual se supone que ya está todo descubierto y todo mapeado, ¿no? Él encuentra todavía cosas que están fuera del mapa. Y originalmente esta novela iba a ser una minificción de una página de extensión, una viñeta como parte de las visitas de Horacio Custos a algunos edificios extraños. Pero por alguna razón empezó a crecer la idea de que Horacio Custos visita un burdel muy perverso, que era como la frasecita inicial. Empezó a crecer. A las 40 páginas me di cuenta de que definitivamente no iba a ser una minificción, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se me ocurrió que podía ser una novela, que valía la pena intentar la novela, bueno, no solo porque me gusta el personaje, porque me gustan sus historias, sino también porque la idea, que no sé exactamente cómo salió, de un edificio en el que cabe muchísimo, que es más grande por dentro que por fuera, que en sí mismo es un espacio mágico, me pareció de pronto que podía albergar mucho más que esta anécdota muy simple, muy llana de un negocio malévolo. Pues al contrario, resultó que el lugar, a medida que lo iba, por decirlo así, descubriendo, que iba yo creando más cosas alrededor de él, que iba preguntándome qué más había en sus pisos, qué gente trabajaba ahí, qué cosas se iban a buscar ahí,
pues resultó que podía contener muchísimo más, que la impresión como de un espacio ilimitado era de suyo una idea que valía mucho la pena tratar de explorar, de investigar. Y más todavía porque ese espacio estaba un poco con un pie en un mundo y con otro pie en otro distinto. Al mismo tiempo habla de cosas muy tremendas, muy sórdidas, muy cotidianas, pero también habla de lo extraño, de lo maravilloso, de lo visionario. Entonces el edificio también es como una puerta de entrada o un umbral entre la vida cotidiana y lo inusitado, lo extraordinario. Todos estos temas se ponen en juego en la novela, todos los personajes de alguna manera hacen este cruce en una dirección, en la otra, y todos los personajes tienen, a fin de cuentas, entre otros temas que se desarrollan, tienen que ver con lo que sucede en la vida humana de cualquiera, la vida de ustedes, en mi propia vida, de quien sea. Cuando aquello que aprendemos o aquello que se nos enseña sobre la realidad deja de ser suficiente, cuando aquello que creemos seguro, que creemos estable, deja de serlo. Esto no es necesariamente algo mágico, esto nos pasa cuando se nos muere un ser querido, se nos pasa cuando nos corta aquella pareja que amábamos y que parecía parte del mundo, pues pasa cuando perdemos el trabajo en el que estuvimos 10 años y ahora ya no sabemos qué vamos a hacer. Pasa constantemente este quiebre, este momento en el que perdemos el piso, en el que nos jalan el tapete. El encontrarnos en esa situación es también una situación en la que la realidad se quiebra, y de eso también se trata esta novela. Sí, eso que mencionas a mí es algo que me gustó mucho del libro. Bueno, dijiste muchas cosas, claro a qué me refiero. Parte lo percibí también en Los Esclavos, pero es precisamente la idea esa de explorar, pues bueno, en este caso está encaminado hacia los deseos, pero es un poco explorar la imaginación, ¿no? O sea, la gente está explorando su imaginación. De verdad hay muchísimas cosas que me tuve que callar porque fue un gozo disfrutarlas, descubrirlas, darte cuenta que existían en el libro, y se me era muy injusto que yo se las contara. Pero hay partes en donde ni siquiera hay una, digamos, relación sexual entre el animal y la persona, sino que era una idea que alguien tenía para ejecutar, ¿no? Y eso le causaba suficiente placer, como aquel personaje que se satisfacía con atunes y que luego cuando queda en bancarrota compraba latas de atún, ¿no? O sea, las posibilidades de la imaginación en esta novela es increíble. Cuando crees que no te pueden contar nada más imaginativo, sin sonar exagerado, sin sonar digamos hasta obvio, pues viene Alberto y la próxima historia es igual de sorprendente o más, ¿no? No sé si esta parte de la novela fue un gozo para ti, fue lo más complicado de hacer, fue lo más fácil. Estas historias de los animales, ¿no? Las historias de los animales, que me apresuro a decir que en ninguna, por terrible que pueda ser, hay descripciones explícitas. En una sola. Con la otra novela que tengo, que se llama Los Esclavos, me pasó una cosa muy chistosa, porque un reseñista se enojó mucho con el libro porque decía que era pornográfico y que tenía descripciones muy precisas de esto y de aquello y de lo de más allá, y con nombres, y yo no uso un solo nombre. Me dio un poco de pena, porque lo que pasó es que el reseñista estaba proyectando lo que tenía en la cabeza, sus descripciones entusiastas de cosas, en una novela que no las tenía, pues. Entonces, bueno, ya cerré la revista y me fui a otro lado discretamente. Aquí pasa un poco lo mismo, pues. Lo que se van a encontrar es como esta serie de variaciones acerca de la imaginación del placer, que es uno de los elementos centrales constantes del libro. La torre, el edificio, oculta el jardín, que es un lugar muy misterioso, y lo oculta, entre otras formas, teniendo como tapadera este lugar donde la gente va a cumplimentar sus fantasías, ¿no? A algunas personas les parece repelente y se van y no se acercan jamás al edificio, y a otras personas les parece muy atractivo y van y lo usan, pero nunca se meten más allá de lo que parece el negocio, ¿no? Y el secreto, lo importante, está más allá.
Pero bueno, esos textos fueron como, pues como una de las primeras etapas de hechura de la novela. Yo estuve haciendo durante un rato largo, durante varios años, como variaciones sobre esto, ¿no? ¿Qué animal podía mencionar, qué cosas podían suceder a su alrededor? Digo, hay unos que son digamos, muy violentos, hay otros que son muy sutiles, hay unos que son muy extraños, muy abstractos, ¿no? Hay gente que se dedica a hablar de iguanas, que nunca hacen otra cosa, que no se hablan de iguanas, o que se dedican, antes que a cualquier otra cosa, a mirar un cuadro de grandísimo formato que está pegado, bueno, colgado en una pared, donde alguien está a punto de matar a una foquita bebé, pero no se ve nunca una foquita bebé, nomás está el cuadro, ¿no? Hay cosas así, pues, y hay otras que son como más violentas, y hay la historia de una mujer que tiene la fantasía de reproducir ella misma una escena famosa de una película de Hitchcock, de los pájaros. No sé si habían visto los pájaros, cuando la atacan. Bueno, en fin, eso y más se fue haciendo, y paralelamente se iban haciendo como otras series también, las series de historias sobre el personal del edificio, sobre los clientes, sobre los antecedentes del lugar, en fin. Y todo eso se fue mezclando, se fue enhebrando, digamos, entrelazando para formar la trama de la novela. En muchos casos, muchas de las historias todavía incluso se podrían como desgajar o entresacar y leerse un poco como cuentos, pero en otros ya tienen como este entrelazamiento fuerte que se supone que es la característica de la novela, ¿no? Por el cual todo contribuye como a la totalidad. Pero crear esas historias fue como el centro del proceso. Crearlas y también elegir cuáles podían estar y cuáles no. Yo creo que debo haber escrito, hagan de cuenta, el libro tiene este espesor, yo creo que debo haber escrito como así el libro. Y lo demás pues hubo que irlo descartando porque no funcionaba. Siempre es un poco como el cliché cuando dicen algunos colegas que el principal trabajo de escribir es borrando. Pero yo aquí comprobé que tenían toda la razón. Ni modo. Quedaron las partes buenas, eso sí. Bueno, ahorita uniendo un poco esto que comentabas al principio del crítico en los esclavos, aquí también hay un caso similar, creo yo, un crítico muy reputado, probablemente el más importante de México en cuestión de fama. En Letras Libres también decía un poco eso, ¿no? Partía de la idea que tu libro tenía que ser sí o sí una imitación del Marqués de Sade, si no podría tener valor, ¿no? No sé si llega a esa conclusión, ¿no? Dice, voy leyendo el libro y van subiendo las perversiones y tal, pero al final esperaría, como el buen Donatier, que hubiera un mensaje moral, sin embargo en la novela no lo hay, y por lo tanto, es decir, ¿por qué no hay ¿por qué ir con expectativa a tu novela, ¿no? Híjole. ¿Puedes cerrar la puerta tantito? No la cierres, no, es como nomás por hacer el chiste, no es necesario. Es como metafórico. No, porque lo que voy a decir es como chisme. No la leyó. Pues es que eso parece, porque la primera parte del artículo de hecho es parte de otro artículo que él tiene sobre literatura de aventura. Sí, no, o sea, le cortó y le pegó, así con mucha flojera. Y híjole, de veras me apena mucho decir eso, pero varias de las cosas que dice que no están, sí están. O sea, y otras personas las han mencionado. O sea, la verdad es que no lo leyó. Empezó como a hacer el texto desde el prejuicio que tiene en contra de lo que él llama la literatura fantástica. Pues lo caló, le vio algunas partes aquí y allá y ya. Comentaba con otro colega, del cual no voy a decir su nombre porque él sí se lleva bien con esta persona, entonces sería un poco mala onda de mi parte. Comentaba que lo que este señor quería hacer era pues como dar ejemplo, como cuando el virrey de la Nueva España hizo decapitar a Hidalgo, Morelos y demás, y colgó sus cabezas de la alhóndiga de Granadita. ¿Sí han oído ese episodio? Que era como para que nadie más fuera a ponerse de sedicioso y de insurgente. Lo que él quería era eso, era como cortarme la cabeza y ponerla en alguna parte para que dijeran, esto es lo que te va a pasar si escribes literatura fantástica, yo te voy a destruir. Y pues no, pues bueno, aquí estoy, ¿no? Y puedo como hasta hacer chistes sobre el asunto.
me pareció muy, muy triste la situación porque hubiera preferido que lo leyera completo, incluso aunque no querría que le hubiese gustado. Digo, tiene todo el derecho de que no le guste, pero no tiene derecho de no leer. Sí. Bueno, y esto me lleva un poquito a la siguiente pregunta. Yo veo, y es natural, esto que medio voy a criticar, pero es natural, yo lo hago, todos lo hacemos, y creo que es necesario, como una necesidad de clasificar todo lo escrito, ¿no? Digo que sí hay parte de necesidad porque, como una vez decía Vargas Llosa, pues si todo es todo, pues entonces nada es nada, ¿no? O sea, se pueden subdividir ideas y pensamientos, pero aún así yo veo que tú tienes como una abierta manifestación, una clara manifestación a decir, a mí me da igual en los géneros, ¿no? Yo lo escribo y luego ya nos hacemos bolas y que el editorial decida, que el crítico decida, pero tu enfrentamiento con el texto previo a todo esto respecto a esta estructura, porque al final pues sí hay estructuras como genéricas, ¿no? Podríamos decir. ¿Cómo lo enfrentas tú a la hora de sentarte a escribir? Bueno, pues efectivamente creo que lo que hago yo solito y mi alma a la hora de ponerme a trabajar, pues es tratar de que salga y después ya de cómo se le puede clasificar. Ahora, eso no quiere decir que no haya cosas que me interesen y cosas que no me interesen, y cosas en las que esté pensando explícitamente a la hora de hacer ciertos proyectos. Esta novela no es realista, es decir, no se trata nada más de describir alguna situación cotidiana o históricamente documentable tal como es, ¿no? Ese es un tipo de literatura al que esta novela no pertenece. Entonces, yo no tengo ningún problema con eso. Tampoco tengo problema con decir que es una historia de lo que podríamos quizá llamar pues imaginación fantástica, porque cuenta cosas que no pueden ser, ¿no? Y las cuenta a sabiendas de que no son posibles, ¿no? La única dificultad que yo encuentro y que la veo en aquel texto y en muchos otros lugares donde se discute esto en nuestra época, es que a veces cuando se utiliza la palabra fantástico o el término de literatura fantástica, a veces hay como cierto sesgo, como cierto prejuicio que viene de que en muchos casos ese concepto se utiliza para hablar solamente de un grupo muy pequeño de obras, ¿no? Hay gente que escucha la palabra fantástico y de inmediato piensa en Harry Potter. Y está muy bien, pues, pero no hay que pensar que lo único que es fantástico es las obras en las que hay magos con varitas mágicas o dragones o gorritos en punta, ¿no? Todo eso sí lo es, pero hay mucho más que no incluye estos elementos y que también habla de cosas que no pueden ser. O sea, la definición muy, muy básica sería eso, ¿no? La imaginación fantástica habla de lo que no puede ser. ¿Para qué? Bueno, para muchas cosas, para entretener, para comunicar quizá algún mensaje tipo moral. Es buenísimo ese mensaje moral. O también para enfrentarnos un poco por reflejo, no solamente con el mundo inventado, sino con la realidad. ¿Cómo sabemos que algo es irreal, que algo es falso? Porque conocemos o tenemos una delimitación de lo que sí es real. A veces resulta que una obra de corte fantástico lo que hace es que lo devuelve a uno a la realidad y le hace preguntarse, bueno, ¿cuáles son los límites de aquello en lo que yo creo o aquello en lo que considero cierto, ¿no? También para eso sirve. Y sirve, por lo tanto, un poco para poner a prueba, para poner en crisis, para cuestionar las ideas que tenemos acerca de lo real. Para todo eso sirve. Esa definición un poco más amplia, esa utilidad también un poco más amplia, es la que a mí me interesa como autor en libros como este, pues reclamar para la lectura. Yo creo que este libro puede ser disfrutado por mucha gente, puede ser leído con gusto, puede ser leído con asombro, con maravilla, con susto de vez en cuando también, porque tiene de todo, sin que tenga que parecerse tanto a Harry Potter o a El Señor de los Anillos, ¿no? Durante todo el siglo XX hubo sin ir más lejos, hubo una gran tradición de la literatura fantástica en América Latina. Borges, Julio Cortázar, Gilberto Hernández, Francisco Tario aquí en México, quien ustedes gusten y manden, ¿no? Juan José Arreola, que es mucho más amplia de lo que ahora se llama literatura fantástica y que creo que tiene más relación con un libro como este. A mí me interesa como más esa amplitud y bueno, creo que puede interesar a otros también.
Sí, claro. Ahora que lo mencionas, a mí por eso me recordaba un poco a Marcel Shaw, ¿no? Que lo mencioné con sus vidas imaginarias, que va por ahí, ¿no? Es ese tipo de literatura que es fantástica, la Gabriel Infamia Borges, y va por ese lado, ¿no? Y también algo de lo que es muy importante, obviamente cuando uno se acerca a un libro, sabes que te están engañando, ¿no? El autor te está engañando. Pero curiosamente el cerebro tiene unos límites y unos límites muy idiotas, ¿no? Vamos a ver Batman y que el batimóvil trepe una pared, nos parece normal, pero que un hombre se enamore de la fea y no de la guapa, o sea, es una tontería, ¿no? Es jamás posible, ¿no? Entonces ese límite yo creo que es impredecible e incontrolable, ¿no? Juan Carlos Méndez Guedes, el escritor venezolano, está escribiendo una novela sobre los navíos que iban en el siglo XVII de Canarias a Venezuela. Y tenía un capítulo en donde él se fue a estudiar el archivo de Indias y demás. Y tenía un capítulo en donde los marineros, para divertirse, se ponían a nadar al lado de los galeones, que resulta que eran muy lentos, y les ganaban. Entonces su editor le dijo, quita eso. ¿Por qué? Porque eso suena a mentira. Dice, pero es verdad, está documentado. Dice, pero no importa, ¿no? O sea, la gente lo va a tomar como una tomadura de pelo, ¿no? Hay que quitarlo. Entonces la imaginación yo creo que es como incontrolable, pero volviendo al libro, yo creo que aquí para mí es como el eje central de todo, ¿no? La imaginación, y está como a muchísimos niveles, ¿no? La que ejerciste tú a la hora de escribirla, pero la que ejercen los personajes al desenvolverse, ¿no? Incluso hay una escena que tiene una relación también ahí, bueno, ya la encontré, con, no sé si exista, o me la inventé, pero por ejemplo, no sé si recuerden el libro de Mijael Ende de la historia sin fin, que también decían, hay que pensar en la fantasía para que exista, ¿no? Y justo cuando desaparece, aparece eso, ¿no? Empieza así, recuérdenme cómo iba vestido, digan mi nombre, piensen en mí, ¿no? Otra vez hay que evocar, hay que recordar para que exista, ¿no? Bueno, sí. Sí, ¿alguno de ustedes sí conoce el libro de Ende, de la historia interminable? ¿Sí lo conoce? A ver, ¿quién lo conoce? Más por estadística, sin pena. Muchas gracias. Bueno, los que no lo conozcan, léanlo, porque es un libro bien bonito. Se los recomiendo encarecidamente. Está bien padre. Y entre otras cosas, tiene justamente lo que dice Rodrigo, pues esta idea de que la creencia, la fe, en cierto modo, en los seres imaginarios los vuelve reales, ¿no? Eso pasa también en Peter Pan, cuando los niños tienen que decir que creen en las hadas para que aparezcan, ¿no? Y pasa también aquí porque Custos le da un ataque de irrealidad, desaparece, y entonces hay que volverlo a traer a la vida, pues, ¿no? Porque así pasan las cosas en estos lugares. Sí, cómo no, hay como toda esa corriente ahí. En el libro, en el libro viene en el libro viene una dedicatoria medio en clave, vean ustedes, que son puros siglas, ¿no? Todas esas siglas son de autores famosos, bueno, no necesariamente famosos, pero que a mí me importaron, que tienen relación con la torre. Y de ahí fue de donde sacó aquel crítico la referencia al Marqués de Sade, porque dice DAFMDS, que es Donación Alfonso François Marqués de Sade, ¿no? Esa le atinó, pero todas las demás no, pues, o sea, aquí hay un montón, y creo que es más importante las primeras, o sea, PKD, Philip K. Dick, que es un gran narrador estadounidense, que lo han llevado muchas veces al cine, Blade Runner, Minority Report, seguro habrán visto alguna de sus películas. VN, que es Vladimir Nabokov, que es gran escritor ruso que se avienta también unas novelas bien locas, ¿no? Digo, no nomás Lolita, que es esta novela así como perversa, sino Pálido Fuego, que es una cosa maravillosa. Una novela de ciencia ficción que se llama Ada o el Ardor, que es como una novela romántica pero que se desarrolla en otro planeta, cosa rarísima. Bueno, y así otros por el estilo. No les voy a decir cuáles son los otros, digo, ya ahí lo podrán averiguar. Y además hay otros que no están aquí, pues, que son como la pista escondida, pues. Uno de ellos es Jan Svankmajer, que es este gran cineasta checo. Y otros también están por ahí. Ya me entusiasmé, se me olvidó. No, de la fantasía y la imaginación, como el lector, pues, no siempre puedes tú atinarle como a la imaginación y que, bueno,
No, bueno, es que, perdón, otros de los que están aquí, otros de los autores que están aquí, son autores que tienen como mucho que ver con este asunto de la imaginación. Y de hecho la idea de referirse a ellos aquí un poquito como en clave, pues es como apuntar como a esa, pues como a esa continuidad o como a esa constante de la imaginación, que no es una cosa que no tenga precedentes, ni siquiera aquí en México. Pues aquí en México hay una gran tradición un poquito escondida, a veces un poquito hecha a un lado, pero que viene, digo yo, por lo menos desde el siglo XVII. La gran obra, o una de las obras más importantes y conocidas de Sor Juana, ¿no? Nada menos que de Sor Juana Inés de la Cruz, la más enormísima autora que ha habido en este país, pues es un poema en cierto modo de imaginación fantástica, El primero sueño, que es la historia, y fíjense, lo digo así, la historia de un alma que se desprende del cuerpo, se lanza a las alturas del cosmos y está buscando a Dios, ¿no? O sea, si van ustedes al poema y lo leen con un poquito de calma, porque es un poema muy enredado, de eso se trata. O sea, desde ese entonces, por lo menos, hay en la literatura escrita en español en este país esa intención, y la podemos encontrar a lo largo de siglos y siglos, hasta nuestra época. Y aquí también pues está como ese homenaje, esa continuidad, y hay otros en el texto. De hecho, otro autor que yo admiro mucho, que no está mencionado en la dedicatoria, es Jorge Luis Borges, y no está mencionado porque Borges hace un cameo adentro, sale como muy secretamente. Entonces alguien que esté como atento lo puede descubrir. Ahí está, pues, junto con otros. Bueno, y otra cosa que me gustaría preguntarte: ciertamente escribir una novela de 400 páginas no es un reto literario, un reto físico, sino también es un reto, pues al final, digamos así, para no utilizar la palabra fea, pero que la gente lo compre y lo lea, ¿no? Creo que era Oliverio Girondo que decía: hay que hacer la poesía como un reloj y venderla como un salchichón. Entonces, está padre, ¿no? Yo creo que la novela, pues definitivamente, por lo menos para mí, es un buen reloj, ¿no? Pero qué complicado fue venderle la idea, fue complicado venderle la idea a los editores, la gente, cómo lo ha recibido, y no me refiero a que nos platiques de cifras, ¿no? Sino que nos cuentes cuál ha sido esa recepción y cómo lo recibió inicialmente la editorial, ¿no? Bueno, yo tuve mucha suerte con La Torre, en ese sentido. Como es un libro tan raro, bueno, ya se ve que de pronto hay gente que se desconcierta y no sabe qué hacer con él y reacciona como en muy mal plan. Pero por una parte, lo primero es que el editor del libro, Martín Solares, estaba interesado en él desde que se estaba haciendo. Y cuando él pasó a la editorial Océano a dirigir esta colección de Hotel de las Letras, que es una nueva serie dentro de la editorial, me dijo: oye, ¿no quieres traer el libro acá que lo hicimos para sacarlo? Y yo dije: bueno, pues órale, va, ¿no? A partir de que se aceptó, de que seguimos todavía trabajando con el manuscrito ya terminado, viendo pues, el mejor modo de que pudiera quedar, hay una cosa bien interesante, bueno, para mí, pues, del libro, que efectivamente las diferentes voces se ven con diferentes tipografías. La voz en redondas, en tipografía normal, es la voz del edificio. La voz en itálicas es otro narrador que está como interactuando con el primero. Y luego, como ya se dijo, pues el edificio tiene su propia voz. Y cuando el edificio se pone muy contento, la manera que tiene de manifestar que está muy contento es echando más rollo, echando más historia, porque es como una máquina de contar historias o una criatura de contar historias. Pero entonces, cuando lo cuenta, les estoy revelando un secretito, pero no importa. Cuando lo cuenta así, cuando lo cuenta en texto enmarcado, quiere decir que está como un gato que se está persiguiendo la cola, ¿no? O que está ronroneando, está contentísimo, y entonces pierde un poco el control, y esta voz que se ve aquí, la vemos nosotros, pero no la ven los personajes. El mundo de la historia como que se nos oculta un poco, porque los personajes quedan como tapados y nomás tenemos esto. Es como si el edificio fuera un gato que entonces nos estuviera
agarrando la pierna, ¿no? Y afilándose así las uñas para tener nuestra atención, algo así. Todo esto tenía que manifestarse de una manera que fuera, digamos, visible, ¿no? Pero también que fuera legible, que no moviera confusión. Entonces parte del trabajo editorial fue, junto con los tipógrafos, con la gente que se encarga de hacer esto directamente, pues hacer el trabajo de modo que se viera y que quedara comprensible. Y ese fue un trabajo bastante grande que hicieron en la editorial, y por el cual yo estoy muy agradecido, ¿no? Por ese lado hubo todo muy bien. Toda la gente, bueno, desde el director Rogelio Villarreal hasta bueno, todos en la editorial me trataban muy bien, y eso está muy bien. Me tuvo siempre muy contento, me tiene muy contento hasta ahora. Y la otra parte que me tiene muy contento hasta ahora es que, independientemente de cualquier opinión, digamos, asentada por escrito en algún medio, que varias de ellas han sido por lo demás muy favorables y muy entusiastas, pero independientemente de ellas, con cierta frecuencia, pues me toca encontrarme con gente que está entusiasmada, con lectores que no necesariamente están en el medio literario, que simplemente son lectores que hacen cualquier otra cosa, que buscan un libro para entretenerse o para cualquier cosa que deseen buscar el libro, que se encontraron con La Torre y el Jardín y que les gustó. Me lo han dicho en persona, me lo han dicho por internet. Para mí eso es una gran satisfacción también. A veces en México, que tenemos todos los problemas educativos y demás de los que ya sabemos, muchas veces se cree que los escritores nada más trabajamos para los colegas, para otros narradores, para poetas, para los críticos literarios, ¿no? Como si la literatura fuera una especie de sistema cerrado que no llega a los lectores realmente. Y el hecho de que por lo menos con mi trabajo no esté pasando eso, para mí es una enormísima satisfacción. Sí. Bueno, no sé si alguien del público quiere preguntar algo, anímense, por favor. Por allá ¿tenemos algún micrófono? Hola. Bueno, ya nos hablaste un poco sobre el tiempo en que escribiste la novela, nos hablaste un poco sobre el proceso de edición. Mi pregunta va más enfocado a el momento en el que supiste que ya estaba lista, o en el que tuviste que decidir cómo, o sea, ya cómo iba a quedar. Esa es mi pregunta. Fue en 3 pasos. Yo no sabía como para dónde iba a terminar, no lo supe durante mucho tiempo, pero cuando acabé el borrador 2.5 más o menos, en 2008, lo acabé escribiendo una primera versión del final. Dije, así es como va a pasar, ¿no? Pero ya después le moví mucho, pero más o menos la idea general ya la tuve entonces. Y a partir de ese momento fue dirigirme hacia allá, pues todo lo que ya tenía, concentrarlo hacia allá, quitar lo que sobraba, poner lo que todavía hiciera falta, ¿no? Con miras a llegar al final. Terminé un segundo borrador, no, un tercer borrador, todavía un cuarto, un quinto borrador, lo acabé con, sí, un quinto borrador, lo acabé en 2011 con ya el final y todo junto. Para ese entonces el libro ya tenía la estructura que tiene, que es de 14 capítulos. 7 de ellos, bueno, van alternados, 7 de ellos son una sola noche, que es la aventura en el edificio, y los otros 7 son la vida de Isabel, García, la dueña del edificio, que es un personaje, es una mujer bueno, a mí me es muy entrañable, es un personaje que tiene muchas dificultades, pero bueno, ya las verán. El último capítulo de la vida de Isabel es el número 13. Después de haberlo terminado me di cuenta de que lo que estaba contado en ese capítulo no cuadraba con el resto. Había ahí ciertos acontecimientos, ciertos personajes que no venían al caso. Y a la hora de tratar de revisarlos me di cuenta de que lo que había que hacer era no eliminar esos detalles, sino eliminar el capítulo entero. Y entonces
pues con todo el dolor de mi corazón lo tuve que hacer, y en el libro quedó un agujero que ya por razones de estructura tenía que tratar de llenar de alguna forma. Yo no tenía idea de cómo. Y ya en ese momento, como de mucha desesperación, lo que pasó fue lo siguiente. Como era parte de la historia de Isabel, dije, hay que meterse más profundamente en ese personaje, hay que ver qué más le pasa. Y una de las cosas que yo me preguntaba si podría haberle sucedido alguna vez era si podría haberse hartado del trabajo que tiene en el edificio, en este lugar extraño, en el Brincadero. Nunca se había visto, y yo dije, no, bueno, sí, alguna vez se tuvo que hartar, tuvo que haber deseado abandonarlo todo. Y entonces dije, bueno, vamos a contarlo. No sabía ni cuándo ni cómo, eso fue saliendo como a medida que lo hacía. Pero ese capítulo, el 13, lo escribí en una sola noche. La noche del 11 al 12 de septiembre de 2011. Que no pegué ojo, por supuesto. Y pues que fue así como un poco la locura, pues, ¿no? Tratar de hacer una cosa así. Lo hice, después todavía le metí mano, lo corregí, pero el grueso de esa historia surgió en esa noche. Es el momento, creo yo, es el momento más horrible de toda la novela, por lo menos en su primera parte. Y en su segunda parte quizá a lo mejor es como el más, pues no sé, como el más entrañable, pues, en razón de lo que le pasa al personaje. Algún otro comentarista decía que era el momento más lírico de la novela y también el momento más lírico que yo hubiese escrito. A lo mejor tiene razón. Todo gira alrededor de un momento terrible en el Brincadero, de una huida por medio mundo de la protagonista, una parada con una banda punk y una canción ranchera. Todo eso está ahí. De hecho, al mero final, el asunto de la canción ranchera se volvió tan potente. Es una canción que se llama El Venadito, no sé si la conocen. Soy un pobre venadito que habita en la serranía, ¿no? Soy un pobre venadito que habita. No se las voy a cantar, ¿no? Pero bueno, este libro también tiene como, a partir de eso, la ventaja de que es un libro que les puedo mostrar la última página. ¿Cómo acaba? Vean, porque acaba en un venado. Entonces no les revelo nada, pero ese venado viene de ahí fue cuando lo terminé. Y las últimas correcciones fueron pues como 6 meses más tarde, en un viaje que de pronto salió intempestivamente a la ciudad de Madrid, sí, en marzo de 2012, pero ahí ya fue como lo último de agregar material, nada más, cosas muy pequeñitas. El momento de la terminación fue ese, así como esa noche en blanco con el venadito y todo lo demás. Te quería preguntar 2 cosas. Una, ¿dónde sale Borges? Si sí se puede que nos digas, si no, pues ni modo. Y la otra, bueno, últimamente he escuchado mucho que dicen de que muchas cosas no existirían sin Borges, que no habría Pale Fire sin Borges y no habría mucho de Philip Dick. Entonces, bueno, tomando en cuenta que estaban ahí en la dedicatoria, ¿qué tanto podría decir que mucho de Chimal viene de Borges? Igual con todo lo que dicen de que él creó la literatura fantástica latinoamericana. Buena pregunta. Yo soy fan de don Jorge Luis. ¿Qué te puedo decir? Una de las primeras grandes impresiones que tuve en mi vida de lector fue cuando leí un cuento de él que se llama Clon Ukbar Orbis Tertius, que además me agarró totalmente desprevenido porque es un cuento que yo leí por vez primera en una revista científica. O sea, lo presentaban como cuento de ciencia ficción y es totalmente lo contrario, es un cuento de anticiencia ficción, porque es una historia en la cual el discurso racional o el racionalismo pues, de la cultura de Occidente lo pone patas arriba y le pone plumas y lo bota ahí a que haga cosas extrañas, ¿no? Como está de moda decir ahora, ese cuento me voló la cabeza. Yo tenía como 13 años, o sea, eso fue hace un buen rato. Y desde entonces yo creo que Borges, junto con unos cuantos autores más, o sea, qué sé yo, José de Allan Poe, Mario Lebrero, un gran narrador uruguayo, Angélica Gorodischer, una gran narradora argentina, y algún puñadito más por ahí,
pues son como de esos autores de cabecera para mí, los que siempre regreso. Yo no sé si él inventó la literatura fantástica o no. Yo creo que él te habría dicho que no, que no lo hizo. Pero lo cierto es que para mí y para muchas otras personas también es como un primer gran modelo, un primer gran maestro, no necesariamente para imitar su estilo, porque eso es bien peligroso, ¿no? Borges es de los autores cuyo estilo se come a la gente y ya no los suelta nunca. Pero sí para imitar su libertad de imaginación. Eso es innegable. Y, híjole, no te quiero decir dónde está el cameo de Borges, pero sí está, te lo juro. Sí, mira, está... No, pues claro que sí. Puedes descubrir el cameo de Borges, bueno, si lees el libro, y ahí les va una pista. Si buscan ustedes un poema en la obra poética de Borges, que está en internet, pues digo, ni siquiera tienen que comprar el libro. Lo dije o lo pensé. Perdón, bueno. Hay un poema que se llama, en inglés, el poema está en español, pero el título está en inglés. El poema se llama Adam Cast Forth, Adán expulsado, y habla de Adán expulsado del paraíso. Si van ustedes y leen ese poema y luego van y leen La Torre y el Jardín, van a encontrar a Borges. Y además es un lindo poema, se los podría recitar porque me lo sé de memoria, pero mejor después. Bueno, el primer verso, digo, van a ver, el primer verso es este: ¿hubo un jardín o fue el jardín un sueño? Ese es el primer verso. ¿Alguien más quisiera hacer otra pregunta? ¿Duda? ¿Reclamación? ¿Complacencia? Por ahí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no tengo la referencia de este libro, tengo nada más el de Las Flores, tuyo. Pero bueno, un poco a partir de esto que mencionó el presentador Rodrigo, me quedé pensando por qué recurrir a los animales, o sea, manera de esta cuestión sí de la perversión, ¿no?, de estos sujetos, pero ¿por qué elegir animales, ¿no?, para plantear todas estas dificultades de estos sujetos, y también esta cuestión del deseo y del placer, ¿no?, que se jugaba, o que supongo que se juega en los personajes? Fíjate que lo esencial no es tanto, bueno, sí se habla ahí del deseo y del placer, pero lo esencial de lo que se habla es el poder, y particularmente el abuso del poder. Fue un proceso muy raro porque la idea me venía dada un poco como así del aire, ¿no? También de una referencia, de un renglón, fíjate, de una novela de Philip K. Dick, también por eso lo mencionaba, que se llama Laberinto de Muerte, donde se habla de un edificio donde ocurren estas cosas, ¿no? Pero es un renglón. Yo dije, ay, qué cosa tan horrible, ¿no? Qué tan fea. ¿Qué pasaría si Horacio Custos visitara este lugar? Y de ahí empezó todo lo demás. Pero la razón por la cual se empezó a amplificar no fue nada más para, mejor dicho, no fue de ningún modo para tratar de hacer como un texto morboso, pues, o como regodearse o darse vueltas en eso, pues, ¿no? Como en la parte de morbosa, pues, pornográfico, lo que sea. Más bien la cuestión es que ese tipo de usos, digamos, de los animales, me parecieron desde muy pronto a la hora de estar en este proyecto, pues como una de las formas más tremendas en las cuales el ser humano puede como ejercer su poder sobre otros, ¿no? Porque no es nada más como aprovecharse de otro ser humano, es aprovecharse de un ser, de una criatura que definitivamente no puede defenderse, ¿no? Es todavía más profundamente un abuso, y en muchos casos una vileza, pues, ¿no? Entonces a mí me interesaba, pues, asomarme como al asunto, justamente, pues en parte el problema moral de una cosa así, ¿no?
Esas fueron las partes que no vio este señor. Es que se brincó. Pero además también hay otra cosa más. Este abuso o esta utilización violenta me pareció que podía funcionar también como una especie de imagen, de metáfora del conflicto que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Desde que somos seres humanos, ¿no? O sea, desde la más remota antigüedad, de cómo nos hemos ido separando del mundo natural y hemos empezado a utilizarlo, a explotarlo, a sobreexplotarlo, también a destruirlo, ¿no? Parte del discurso de la novela que se va entablando también a medida que avanza tiene que ver con eso, con lo que hemos hecho hasta ahora para explotar la naturaleza y lo que nos puede pasar si seguimos abusando, ¿no? Varios de los personajes lo discuten explícitamente. De hecho, alrededor de la página 300 hay la aparición entre otros muchos habitantes del edificio, de una secta apocalíptica que cree que el ser humano tiene que extinguirse y que tiene que ser reemplazado por otra cosa en razón de todo esto. Esos personajes son personajes menores, pero ahí está el tema, pues está planteado directamente. Y hay otras historias alrededor de eso. Digo, no les puedo contar todas porque acabaríamos mañana. Y además quisiera que las encontraran, pues, ¿no? Pero es por eso, o sea, porque no es nada más como el morbo. De hecho, no es en principio el morbo, eso es todo esto otro, ¿no? Que me parece que es quizá un modo raro de abordarlo, pero por lo mismo creo que podría ser un modo interesante de intentarlo, un modo llamativo además. ¿Alguien más? Pronto una pregunta, porque si no les voy a empezar a cantar el venadito. ¿Qué opinas sobre la poesía? ¿No has querido hacer alguna experimentación en esa área? Buena pregunta. Voy a responderla con las palabras del gran José Luis Zárate, que es un colega y amigo mío. No soy poeta y tengo los poemas que lo demuestran. No, bueno, y además, aunque no haga yo poesía como tal, pues me gusta mucho también el juego con el lenguaje poético, digamos, con las figuras retóricas. Eso está pues mucho en mi trabajo, aunque sea trabajo narrativo, pues me gusta como esta textura, trabajar de la textura de la prosa. No tengo un estilo así absolutamente llano, pues, porque me gusta esto. Te digo, no soy poeta, pero pues ahí hago cosas a la prosa. ¿Alguien más? Sí. Bueno, yo creo que aquí los que sean más o menos fans van a seguir en Twitter y han de tener el gusto de conocer lo que son sus minificciones. Y también usted tiene un librito por ahí que está compuesto básicamente de minificciones y quería preguntarle de dónde le surgió este gusto, por qué las minificciones. Fíjate que de las primerísimas lecturas que tuve en mi casa de mi mamá, cuando yo era chico, había, por ejemplo, el confabulario de José Arreola, que es este librito este librote de gran cantidad de cuentos cortos, y varios de esos textos muy cortos son minificciones. O sea, los fui descubriendo desde ahí. Hay una muy famosa de Arreola que se llama Cuento de Horror, que nunca se me olvide que me la aprendí, que se les va. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Punto. Yo soy el lugar de las apariciones. Punto final. ¿No? Esas fueron de las primeras minificciones que leí. Estoy hablando de cuando tenía 6, 7, 8 años, ¿no? Y desde entonces. Después las fui encontrando en muchos otros lugares, en muchos otros autores que me gustan. En aquel tiempo también circulaba una revista que ahora es un poco como de culto, que se llamaba El Cuento, que publicaba pues gran cantidad de cuentos, pero también gran cantidad de minificciones. Y tengo algunos otros libros antes de este que dices, del Viajero del Tiempo, que también son de minificciones. Uno que se llama Gente del Mundo, otro que se llama Grey, que mezcla minificciones con cuentos más extensos. Es algo que siempre me ha gustado y que ahora, bueno, en Twitter pues es un campo muy natural para desarrollarlo también, ¿no? Por la extensión. De hecho, estoy preparando un segundo libro del Viajero del Tiempo. Si todo sale bien, aparecerá pronto. Se llamaría El Gato del Viajero del Tiempo.
Es ahora cuando agradecemos a nuestros invitados, Alberto Chemán y Rodrigo Pamanés, por su valiosa participación a nombre del Tecnológico de Monterrey. Gracias también a todos ustedes por su presencia. Ahora los invitamos a que continúen disfrutando de los eventos del programa cultural de la 23ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2003. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias a todos.